Bueno, buenos días. Digamos que yo cuando preparé esta presentación no pensaba que iba a estar lleno de alcaldes esto. Entonces vais a ver que, bueno, vais a ver que pensaba que no habría alcaldes. Lo vais a ver enseguida. No va a ser difícil captarlo. ¿Vale? Bien, lo que voy a intentar hacer es un poco un recorrido sobre lo que yo creo que son los factores más importantes y luego a mí se me pedía hablar sobre retos del fomento. No se me pedía hablar sobre soluciones, por suerte, pero también he traído algunas cosas sobre innovaciones y temas solucionables. Bien, yo creo que hay una cosa que hasta ahora, todo el mundo que ha participado hasta ahora ha dicho, es claro que hay un problema de oferta. Hace 2 años no era tan claro. Hace 2 años cuando decías esto te decía, esto no es así, tú lo que queréis es producir más, los constructores y no sé qué y no sé cuántos, ¿vale? Esto ha cambiado. Dos cosas han cambiado en los últimos tiempos. La primera es que, por fin, una cosa que es obvia se ha hecho muy clara, y es que todas las grandes ciudades, no solo de la Unión Europea, del mundo, tienen el mismo problema. Todas tienen el mismo problema. Por lo tanto, la causa no puede ser idiosincrática de es que Donosti tiene este problema y por estas causas de Donosti. No. Tiene que ser una causa común a todas, a San Francisco, a París, a Berlín, a Donosti, a Barcelona y a Madrid. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, este es un gráfico que también ilustra otro hecho que también es muy evidente y es muy importante, y es que este es un problema concentrado en las grandes ciudades y áreas metropolitanas. Aquí tenéis el gasto por códigos postales, bueno, da lo mismo, en la renta sobre el alquiler, ¿vale? El alquiler sobre la renta de las familias, y veis que está muy concentrado en determinadas áreas y además el problema es que se expande como marcha de aceite a partir de esas áreas hacia las zonas metropolitanas. El segundo, que ahora ya por fin parece que está claro, pero hemos tardado tanto que las políticas de promoción de vivienda llevan tiempo y hemos tardado demasiado en reconocerlo. Hay un problema notable de falta de oferta de vivienda. En el Reino Unido, por ejemplo, se habla de 4,5 millones de viviendas. En los Países Bajos se habla de 400.000 viviendas, el déficit. En España se habla de 700.000. Y podríamos poner aquí muchos países. Y ese déficit está concentrado en las zonas que os he enseñado antes, ¿vale? Fijaros qué diferencia hay entre la evolución anterior y posterior. No solo, estas son economías avanzadas y esta es España, en la producción de vivienda. Hemos pasado de la locura de 14 viviendas por cada 1.000 habitantes a construir 2 por cada 1.000 habitantes. Pero esto es general. Esto ha pasado también en las economías avanzadas, no de una manera tan dramática, pero también ha pasado en las economías avanzadas. ¿Cuál es la causa común a todo esto? Y si hay alguna calle que se tape las orejas. La causa es la economía política. Yo hablo desde la visión de un economista académico, además. O sea, los artículos que se publican en las revistas, revisados por pares, las mejores revistas, esa es mi guía. Yo, Facebook y todo esto, no le doy ninguna credibilidad, por lo tanto. En el rango de credibilidad, solamente la evidencia científica publicada en ese tipo de revistas es la única que voy a aceptar. Bien, y el problema es que tenemos un problema de economía política. El político lo que quiere es que esté satisfecho el ciudadano. El ciudadano normalmente de las ciudades es propietario de vivienda. Y por mucho que diga otra cosa distinta, un propietario de vivienda no quiere que su vivienda pierda valor. Porque como antes decía el consejero, muy bien dicho, y porque es la evidencia empírica, toda la persona que compre una vivienda, no toda la persona, pero la mayoría de las personas que compran una vivienda para vivir, incluso para vivir, lo hacen también como inversión. Por lo tanto, no quieren perder dinero en esa vivienda. Y por las noches quedan con sus amigos a cenar y dicen, ¿sabes qué? Mi vivienda ya vale el doble de lo que valía. Luego públicamente dirá, ¡ay, qué mal está esto de que suban tanto los precios! Pero privadamente eso es lo que piensa. Cuando va a votar, piensa en esas líneas. Y por lo tanto, el político que quiere ganar unas elecciones no está pensando en el propietario, está pensando en impedir que haya nuevas promociones, a lo mejor no conscientemente, pero sí inconscientemente, está ahí metido en la legislación, está metido un freno, un parón. ¿Por qué? Porque si se construye más, el propietario puede perder valor en sus viviendas
Y, por lo tanto, eso no es bueno. Esta va a ser, digamos, esta es la teoría del votante propietario, que es la teoría reguladora, la teoría principal que existe sobre esto. Bien, ahora bien, visto cuál es el punto común, nosotros tenemos especificaciones específicas. Y aunque os pueda sorprender, en las comparaciones internacionales no salimos tan mal en asequibilidad. Lo siento, ir a Eurostat, sacar los datos. En proporción de sobreesfuerzo en total compra-alquiler, no salimos por la media. En proporción de sobreesfuerzo en compra, no salimos mal, ni con hipoteca ni sin hipoteca. En alquiler-cesión tampoco salimos mal. En la proporción media de alquiler sobre renta, en la media tampoco salimos mal. ¿Dónde salimos mal? Salimos mal en la proporción de gasto de vivienda en alquiler de mercado, en los últimos quintiles de la renta. Ahí salimos fatal, fatal. Estamos en 50, 60%. Salimos al lado del Reino Unido, que es lo peor que te puede pasar en temas inmobiliarios. Si estás al lado del Reino Unido, estás jodido, básicamente. Y ahí salimos fatal. ¿En qué más cosas salimos muy mal? Salimos muy mal en obstáculos a la construcción de vivienda. Ahí hay un indicador de la OCDE, 3 indicadores de la OCDE. Ahí salimos de los primeros, entre los 3 primeros. Falta de vivienda social y baja inversión, en general, no hablo del País Vasco, luego hablo del País Vasco, pero falta de vivienda social, claramente, teníamos un 2,5 o un 3,4 por un recuento diferente y tal, pero seguimos estando años luz del 8 y pico, 9% de la media europea, y tenemos una de las elasticidades de oferta, quiere decir, cuando el precio sube, la construcción de vivienda es la que menos sube casi del mundo. Solamente hay un país que nos gana, el Reino Unido. Por lo tanto, esta es la situación, en qué estamos mal y en qué estamos no tan mal. Es verdad que, digamos, estamos mal en todo y que por comparación, mal de muchos consuelo de tontos, de acuerdo, pero seamos un poco tontos y veamos la realidad como es. Esa es la realidad. Si en España hay emergencia habitacional, en Ámsterdam hay cataclismo nuclear habitacional, por ponerlo en las mismas normas. Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues hay un fuerte aumento de la demanda de vivienda en las ciudades porque el proceso de urbanización continúa, hay una falta de oferta de vivienda en alquiler y hay un aumento del precio, ¿vale? Ante eso hay distintas medidas de política que se toman. Algunas de ellas afectan al desequilibrio, al equilibrio entre propietarios e inquilinos y otras vienen muy determinadas por las prisas políticas y un componente de inseguridad jurídica que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se dice que las limitaciones al precio del alquiler obligan o llevan a gente a escapar a otras modalidades, la temporal o la vivienda turística, bien, no se tiene en cuenta que aquí hay 2 componentes. Uno es la rentabilidad y otro es el riesgo. Cuando la gente escapa, no está escapando por temas de rentabilidad, porque pensar que cuando yo tengo una vivienda de alquiler regular me deduzco el 50% directamente del impuesto de la base de rentas inmobiliarias y si fuera una zona tensionada hasta el 70 hasta el 90%, lo decía antes el secretario, decía, no entiendo por qué. Debe ser la otra parte del componente. Hay rentabilidad ajustada al riesgo. ¿Qué está pasando con el riesgo? La sensación, la percepción del propietario es que el riesgo está aumentando porque la inseguridad está creciendo. Y, por lo tanto, ese es el factor que hay que atacar. Ese es el factor. No es la rentabilidad, es el riesgo. Por eso, Aloca Plus, que me he enterado hoy, que ya estáis moviendo aquí, es una forma de afectar a esa parte de la rentabilidad ajustada por riesgo. Es la parte de afectar al riesgo, que es la parte importante. Porque aquí vamos a intentar cerrar. Ahora se nos van al alquiler turístico. Vamos a cerrar el alquiler turístico. Ahora se nos van al temporal. Vamos a cerrar el temporal. No, esto es como intentar coger agua con las manos. No lo vamos a conseguir, porque al final donde se van es a la venta. Al final se van a ir a la venta. ¿Por qué? Porque en estos momentos las ganancias de capital acumuladas por los 2 últimos años son tan grandes que la más mínima, o sea, la rentabilidad por alquiler antes al 4% daba, 4, 4,5, 5, daba. Ahora cualquier bono te da más sin inseguridad jurídica, sin ningún problema. Y luego la venta te da una ganancia de capital enorme. Y eso saldrá del mercado. Luego hablaremos de la reducción de la oferta. ¿Y esto qué está provocando? ¿Hay reducción de la oferta? En términos de stock sería muy grave que hubiera reducción de la oferta. Lo que sucede es que la oferta crece muy lentamente para lo que tendría que crecer. Yo, consejero, está haciendo, si pones números, un economista te va a hacer cálculos. Entonces, está haciendo los cálculos de los números que has puesto.
Claro, estaba creciendo al 8-10%, el último año al 0,9%. El stock no baja, pero es que ya sería muy grave que baja, es que crece muy lentamente. No, y necesitamos que crezca más rápidamente, necesitamos que se mantenga el ritmo de crecimiento anterior. ¿Por qué? Porque si no, lo que sucede son colas. Se producen colas enormes. No tenemos un buen indicador de esto, pero hay números que dicen, hasta en Barcelona, más de 400 personas llaman en los 10 primeros días de poner una vivienda en alquiler. 400 personas. ¿Quiénes son los que se van a llevar esta vivienda? Os voy a poner un ejemplo, el nómada digital, el que gana 6.000 euros y tal. ¿Quiénes son los que están en la cola de la cola y nunca llegan adelante? Familias monoparentales, inmigrantes y jóvenes, siempre los mismos. Solo estarán delante si hay vivienda social en alquiler, porque ahí son los únicos que se pueden presentar. Pero en una cola en mercado serán siempre la cola. Y si la oferta de alquiler no sube mucho, esos siempre estarán en la cola, excluidos del mercado. Excluidos del mercado. Que en muchas situaciones en los jóvenes estamos viendo algo que hacía tiempo que no se veía nombrar tanto, y es padres que dicen, alquiler, nada, tal, yo te pongo, no te preocupes, yo te ayudo. Cada vez hay más de esto, de padres que, como los jóvenes con el salario, la última encuesta de salarios dice que los jóvenes ha caído su salario un 1%, mientras que en otros grupos está subiendo al 7%, al 5%, en los jóvenes ha caído. Solo la ayuda familiar de aquellas familias que pueden permitírselo te lleva aquí. Por lo tanto, esa demanda se desvía a la compraventa, que ya es muy fuerte de por sí, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Que tenemos una oferta limitada por una muy baja elasticidad, no se mueve, no se produce. Y como no se produce, el aumento de los precios, tenemos más aumento de los precios. Y ahora sí, una política prudencial en el sector bancario, regulada por el Banco Central Europeo, que no va a permitir que pase lo que sucedió la otra vez. No lo va a permitir. Esta vez no pasará eso. No pasará que la gente subjetivamente tenga miedo de quedarse sin vivienda y diga, yo pago cualquier cosa, y el banco diga, yo te doy cualquier cosa. Ahora tú puedes decir, yo pago cualquier cosa, el banco va a decir, no, pero yo no te doy cualquier cosa. Y esto va a detener, digamos, va a detener la burbuja, pero va a impedir que este señor tenga una casa. ¿De acuerdo? Bien, y este es el círculo un poco vicioso. Fijaros que esto lleva a una situación como esta de aquí. Si yo os dijera que entre el año 2019 y el año 2023 la accesibilidad a la vivienda de mercado ha mejorado mucho en España, a diferencia de otros sitios, ¿qué me diríais? ¿Estás loco? ¿Estos números de dónde salen? Datos de Eurostat. Son datos de Eurostat, ¿eh? Una bajada muy significativa. E incluso los datos de la encuesta continua también sale. Y estamos dándole vueltas a qué puede estar pasando, cuál puede ser la causa de esto, porque no acabamos de creernos, porque esto quería decir ya que estamos, ¿qué es esto de emergencia habitacional? Si estamos mejorando mucho. Claro, hay otra forma de interpretar esto, la teoría de las colas que os decía antes. Si solo el nómada digital consigue alquilar de mercado, es lógico que pase esto, porque ese tiene una renta muy alta. Tú le has subido el alquiler, pero ese tiene una renta muchísimo más alta, y solo esos alquilan. Los de la cola, que son los que hacían que esta barra fuera muy alta, que llegaran en el 2017 por encima del 40%, esos no están. Y como no están, parece que todo ha mejorado, pero ha empeorado. La interpretación correcta es que ha empeorado. Por cierto, aquí tenéis los Países Bajos, 48% en alquiler. ¿Vale? Y un empeoramiento dramático. ¿Vale? Son datos de Eurostat. Bien, ¿cuáles son los retos? Y aquí voy a ir bastante rápido. Los retos son, primero, superar las cicatrices que dejó la crisis inmobiliaria. Aún estamos con eso en la cabeza, aún seguimos dándole vueltas a ese tema. Siguiente, compatibilizar la buena política, la que gana elecciones, con la buena economía. Tercero, resistir recetas simplistas. Y cuarto, atacar las causas y no los síntomas. Y ahora voy a ir muy rápido, Entonces, bien, lo primero, hay que superar los retos, el pasado, ¿no? Hay que superar el pasado, este desprestigio social del promotor, del constructor. Es verdad, ellos tuvieron gran parte de la culpa de la crisis. Dejémoslo atrás, aquellos ya desaparecieron. Ahora hay otra gente, exijámosle que tengan una rentabilidad razonable, pero no los estigmaticemos, igual como los propietarios de vivienda. Necesitamos esas viviendas de los 3 millones de propietarios particulares que hay alquilando vivienda. Sin ellos no hay solución al problema. Los necesitamos, no podemos estigmatizarlos. Luego está el pánico a firmar desarrollos urbanísticos.
Es una cosa idiosincrática nuestra, ¿eh? Es una cosa idiosincrática nuestra. Bien, y luego superar muchos bulos y muchas falsedades, ¿no? O sea, la oferta no disminuye los precios. ¿Cómo no va a disminuir los precios? Claro que disminuye los precios. Lo que pasa es que si tienes una burbuja de crédito, hay otro factor que se llama crédito, que es el que estaba subiendo los precios, ¿no? O no hace falta construir más porque hay muchas viviendas vacías y tal. Ya sabemos, porque aquí se hace un análisis de vivienda vacía bien hecho, no como el censo, que da unos números que no son creíbles, y el caso de Barcelona es muy claro. Del 11,2% del censo se pasó a uno real del 1,2% de vivienda vacía. O esto que dice, la vivienda no es como cualquier otro bien y requiere regulación. Perdón, la vivienda está regulada desde siempre. La vivienda es uno de los sectores que más regulación ha tenido. ¿Por qué? Porque el libro de texto ya dice, la vivienda hay fallos de mercado que hay que superar en este sector y por lo tanto está muy regulada desde siempre. De hecho, cuando se dice, no, los límites a los precios, por fin que nosotros los primeros que hemos pensado en esto y tal, perdona, Franco fue el primero que inventó esto en España. La congelación de rentas, que muchos dicen, no, yo la congelación de rentas, no, perdona, llegas muy tarde. Esto ya se inventó hace mucho tiempo. De hecho, eso fue lo que destruyó el mercado del alquiler. Bien, y pues eso, veis bulos por todas partes y resulta que lo único de todo esto, lo único que es cierto es que los llamados fondos buitres en Cataluña tienen precios de alquiler más bajos que la media. Eso es cierto, con datos de Incasol. Lo que parece que es absurdo y tal, es lo único que es cierto de todo esto que hay aquí. Bien, siguiente, que la buena política y la buena economía coincidan. Esto es difícil, ¿eh? Hay que ganar elecciones y a veces para ganar elecciones pues hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, la vivienda cada vez es más importante en el voto. Esto es un artículo de este domingo del País, ¿eh? Y aquí explica un profesor de la Universidad de Oslo cómo las coaliciones de votantes van cambiando en función de su situación. Dice, los jóvenes que mientras no tienen vivienda en propiedad son muy beligerantes y no sé qué, no cuántos, cuando tienen la vivienda en propiedad lo que quieren es proteger los precios de su vivienda, como cualquier propietario. Por lo tanto, tienes un problema de alianzas entre distintas formaciones de votantes, que hay que satisfacerles a todos, en principio, y al final acaba satisfaciendo a la mayoría, que son los propietarios. Por lo tanto, yo diría que lo más importante es dejar de atacar los síntomas e ir a atacar las causas. El síntoma es que los precios crecen muy aprisa. Eso es un síntoma, pero no es la causa. Hay otra causa que está debajo. La causa es la falta de oferta. Bien, muchas de las verdades que los economistas son evidentes, el 99,9% de la profesión dice que las limitaciones de los precios de alquiler tienen más efectos negativos que positivos. Eso en la profesión, entre los premios, no hay ninguna duda entre los economistas. Otra cosa será los sociólogos, los de geografía, no sé, ellos pensarán, algunos piensan de otra manera. Pero entre los economistas no hay mucha duda. Bien, pero ¿el problema qué es? El problema es que incluso cuando hay evidencia muy clara, por ejemplo, el 30% en Barcelona, es claro que ha fracasado. Los partidos, o la mayoría de los partidos en el Ayuntamiento de Barcelona están de acuerdo en cambiarlo, pero no lo cambiarán. La ley del suelo. La ley del suelo es claro que se necesita una nueva ley del suelo. Los partidos, la mayoría de los partidos en el Parlamento español están de acuerdo en la ley del suelo, pero por un tema de polarización política no se aprueba. Bueno, pues esto es un problema. Esto es un problema. Y nos faltan datos. Bien, ¿por qué? Porque es verdad que la vivienda ha pasado a ser el problema principal de los ciudadanos. A medida que se ha movido en el 2025, pues tenemos que el problema de la vivienda es el más grande. Pero es porque está todo mal contabilizado. Si yo cojo y pongo juntos, porque no entiendo por qué el CIS separa. El CIS separa mal comportamiento de los políticos, el gobierno y los partidos políticos y los problemas políticos en general como tres opciones distintas. Si las juntas las tres, que son lo mismo, al final son los políticos, el 47%, la mayoría de la gente piensa que los políticos son el problema. Y yo creo que es que esta diferencia es completamente arbitraria. Yo no sabría qué contestar, me parece las tres lo mismo. Por lo tanto, no es la vivienda, son los políticos. Y luego hay otra cosa que me preocupa, por eso decía lo de los alcaldes. Hay otra cosa que me preocupa también, que es el argumento... 2 minutos, ostras. El argumento infalible
Sí, parece que estoy diciendo algo que no es muy conveniente. El argumento infalible aquí es, lo hacen en Berlín, lo hacen en París, lo hacen en Ámsterdam, igual dices, ¿pero funciona o no funciona? No, lo hacen allí. Bueno, ¿y a mí qué más me da si lo hacen allí? Que lo hagan, que yo no tengo ningún complejo de inferioridad, que me da lo mismo donde lo hagan. El problema es si funciona o no funciona y que siempre hay muchas más ciudades donde no lo hacen. Porque es que en París lo hacen, pero hay 7.000 otras ciudades grandes que no lo hacen, ¿no? Bien, porque lo que no se puede es soplar y sorber a la vez. O sea, tú no puedes decir refugiados welcome y no construir nada. O sea, construir 1,2 viviendas. O como hace San Francisco, ¿no? Todos son bienvenidos y tal. Ahora, rezoning no. Una parcela tiene que tener 2.000 metros cuadrados. Y si no, no se puede construir allí, ¿no? Esto, San Francisco, lo mismo, política anticrecimiento y llamar a gente a venir, 2,5 viviendas por cada 1.000 residentes. Y el lado opuesto dice lo contrario, dice, no queremos inmigrantes, pero queremos construir mucho. Bueno, ¿nos hemos vuelto locos o qué? Aquí nadie encaja, esto es sumar y restar, no hay raíces, ni siquiera raíces cuadradas, es sumar y restar. Bien, siguiente, afrontar las causas y no los síntomas. El tema es, si la vivienda es tan importante, ¿por qué durante tantos años no ha habido partida presupuestaria en el lado de vivienda? ¿No es tan importante? ¿No es una emergencia? ¿Dónde está la partida presupuestaria? ¿En el País Vasco no? Porque yo diría que gasta demasiado en vivienda, pero bueno, me retracto, es una broma, no. Bien, lo que hace falta es ingeniería institucional para crear buenos incentivos y aquí es este tema que esta mañana se ha repetido muchas veces, la coordinación. Hacen falta estos incentivos. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales y los gobiernos regionales muchas veces chocan. No tienen los mismos incentivos. En el Reino Unido el gobierno central quería que se construyeran más viviendas y intentó obligar mediante ley a las ciudades a que construyeran más y les ponían unos objetivos cada año y las ciudades sistemáticamente los incumplían y se oponían a cumplirlos. Con lo cual, al final, en lugar de imponerles la ley, lo que hicieron es derogar la ley en lugar de mantenerla. Bien, este es un artículo que ha salido en New York Times este fin de semana, que es justamente el enigma de la accesibilidad. El problema de la accesibilidad es que el votante quiere un alivio inmediato, pero los instrumentos de política en el tema inmobiliario son de muy largo plazo. Entonces, ¿qué le damos? ¿Le damos algo que inmediato? Sí, le damos el control de precio, el control o la limitación de los alquileres. Eso se lo damos. Todos los alcaldes quieren eso porque su votante va a estar muy satisfecho. Pero si le damos eso, eso tiene algunos elementos colaterales negativos. Lo que dice el artículo es hay que ligar la limitación de rentas a reformas en la oferta. Y de esto habéis oído hablar mucho esta mañana, porque creo que el consejero, y aquí en el País Vasco, es justamente una de las cosas que se está haciendo. Y esta transparencia que podéis pensar, qué pelota, no. Todo esto ya lo he dicho hace muchos años que vengo diciendo y está escrito y está en mi página web para cualquiera que quiera verlo. Yo creo que muchas veces digo, vamos a Viena a ver qué hacen allí y tal, pero si hay algo más cerca. En el País Vasco, es verdad, no está todo resuelto, claro, nadie tiene todo resuelto, pero se están haciendo cosas que son muy buenas prácticas. Políticas consistentes y mantenidas en el tiempo durante muchos años, unos pocos principios básicos, calificaciones definitivas y concentración en alquiler social. No doy títulos de propiedad, alquiler social. Esto está bien orientado, esto es correcto y sencillo, dos principios básicos que ahora quieren copiar muchos, pero los primeros fue aquí. El interés por la evaluación. La única comunidad autónoma que tiene un informe de evaluación integral de los programas de vivienda. No hay ninguna otra comunidad autónoma, gastan y bueno, ya lo hemos gastado. Lo importante es gastarlo. ¿Cuánto teníamos? 1.500 millones. ¿Se ha gastado todo? Sí, hemos cumplido. No, esto no funciona así. El tema es, ya estoy acabando. Y la sensibilidad por la medición y la evidencia empírica también y aproximaciones innovadoras y yo a esto que se ha comentado de la coordinación, le he denominado ingeniería institucional, ¿vale? Y bueno, ya no puedo seguir porque me van a liquidar, pero dejadme solo en las conclusiones la utilización de nuevas tecnologías, además del tema
de los cambios institucionales, a la coordinación institucional, el impacto que pueden tener las nuevas tecnologías, tanto de construcción como de concesión de licencias, lo que es la licencia digital o lo que sería la aprobación de licencias digitales, etcétera, sobre la velocidad a la cual se pueden hacer los desarrollos estos que hacen falta hacerlos. Y bueno, aquí me quedo porque ya me... Quédate conmigo un segundo, vamos a aplaudirle, gracias. Invito a todas las personas participantes a que vayan opinando tanto y con aportaciones tan interesantes. José, te preguntan lo siguiente, la respuesta tiene que ser solo en un minuto, lo vamos a conseguir. Dice así porque apelan incluso a la justicia. La pregunta es, ¿por qué no se aborda el tema de la ocupación? Y más, ¿por qué no se puede desempadronar a las personas que no viven en tu domicilio? ¿Por qué? Son muchas preguntas. ¿Por qué no se persigue a los realquiladores? ¿Por qué la justicia es tan lenta? Todos estos y muchos más temas no favorecen el alquiler, dice. Este es el tema. Yo he hablado de seguridad jurídica. Todo esto tiene que ver con lo mismo, con la seguridad jurídica. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Esta mañana hemos visto dos visiones distintas de cómo tratar las viviendas turísticas. El consejero ha dicho: las zonas que se declaren tensionadas, a partir de ahora no van a concederse más viviendas turísticas. Todo es absolutamente lógico. Si es tensionada, ¿cómo vas a conceder viviendas turísticas? Necesita. A partir de ahora, ¿qué ha hecho Barcelona? Barcelona ha suspendido licencias, todas las licencias las ha suspendido. O sea, la seguridad jurídica, lo que es, esas licencias estaban concedidas ya, se han suspendido. Más grave todavía, en Barcelona, desde 2014 hasta 2022, el precio del alquiler ha subido un 68%, pero no hay ni una vivienda turística más. Las licencias han sido 10.000, porque la alcaldesa Colau paralizó la concesión de licencias en 2014. ¿Cómo puede ser que el precio del alquiler suba y la causa sea algo que no ha cambiado? No parece que tenga mucho sentido. Yo no digo que en algunos sitios, hay sitios de Sevilla donde hay más vivienda turística que vivienda regular. Eso no puede ser, simplemente, no tiene sentido. Hay barrios de Valencia donde sucede lo mismo, pero sin seguridad jurídica. Esta mañana en La Vanguardia, por ejemplo, podías leer una noticia que era: se ha detenido a una ocupa profesional que se le había detenido ya más de 300 veces y había usurpado más de 30 viviendas. Y seguía en la calle. Y volverá a la calle otra vez a seguir con la misma actividad. Esto es parte de la rentabilidad, la financiera no, es la del riesgo, rentabilidad ajustada al riesgo. El riesgo es que si yo tengo cualquier problema, si es un gran tenedor no importa, si yo tengo 1000 viviendas, pues ya me he hecho el cálculo de que algunas pues, van a estar ocupadas, no pagarán y tal. Pero si es un pequeño propietario que tiene una vivienda, se acabó ese ingreso y ese ingreso se puede haber acabado por 2 o 3 años. Quizás el Aloca Plus, al que han hecho referencia antes, nos puede dar alguna explicación. José García Montalvo, gracias. Gracias a vosotros.